Muy bien, lo anunciado, tenemos comunicación ya con el ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres. Doctor Torres, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días a ustedes. Gracias Gracias por la invitación. a usted, gracias por atendernos. Bueno, aprovechar este inicio del año 2022 para poder formular un recuento digamos, lo avanzado en su portafolio, en lo que va de estos meses de gestión y qué expectativas se tienen para este año principalmente, por favor. Bueno, perfeccionar y acelerar más las inscripciones en los registros públicos, pues esto es de vital importancia para la aceleración económica en el país. También, por supuesto, trabajar más en los penales. Como sabemos, en los penales no regía la ley, no había autoridad. Ahora hay autoridad, se ha quitado la autoridad a los taitas, sino rige la autoridad estatal. Hemos incautado cantidad de celulares, de armas en los penales. Por supuesto que esos objetos no ingresaban solos al penal, sino allí tiene que ver el personal mismo, el trabajador administrativo mismo, ¿no? Y hemos tomado medidas para que esto no continúe, pero el trabajo tiene que ser mucho más intenso. ¿Ya han habido sanciones en ese caso, por ejemplo, en el de la identificación de estas irregularidades frente al ingreso de materiales prohibidos en los penales? Sí, ahí se han tomado medidas. La presidenta del INPE, que se está desarrollando muy bien en su actividad, tiene instrucciones precisas para que no vuelva a suceder estos casos y el funcionario o servidor allí del penal que se detecte que ha tenido participación en estos hechos, inmediatamente tiene que ser separado, sometido a proceso administrativo y también a ser denunciado penalmente. Hemos incrementado el trabajo allí en los penales, pues hay talleres sobre distintas actividades porque es la única forma como se puede rehabilitar el interno. Igualmente, hemos incrementado la educación en los penales. Hay personas que están estudiando en los centros juveniles que se encuentran en conflicto con la ley penal. Hay muchos que están incluso siguiendo estudios profesionales. En fin, estamos trabajando intensamente allí, pero falta muchísimo que hacer. Y sobre el hacinamiento, por ejemplo, en los penales. Todo el problema. Sí, ministro, y precisamente en este aspecto de lo que falta por hacer, por ejemplo, el problema que existe de hace muchos años en realidad es el del hacinamiento de los miles de reclusos, algunos de ellos esperando sentencias, otros con prisiones preventivas en los diversos establecimientos penitenciarios de nuestro país. ¿Se ha contemplado de pronto iniciar construcciones de algunos nuevos centros penitenciarios a nivel nacional? ¿Cómo se está manejando esto? ¿Qué prioridades se tienen en ese sentido para este año por lo menos? Bueno, estamos ampliando la construcción del penal de Pucallpa, igualmente la construcción del penal de Chincha. Hay penales como el de Ica, que es un mega penal que está paralizado precisamente no porque se encuentra en conflicto judicial. Ya sabemos cómo opera nuestro sistema de justicia, es extraordinariamente lento, lo que causa gravísimo daño al país. No esperamos que aquí se hagan algunos cambios. Tenemos 87.333 reclusos al 31 de diciembre pasado, de manera que es un número bastante excesivo, pero eso también hay que, además de las medidas que le corresponden al Ministerio de Justicia, como son, por ejemplo, las gracias presidenciales que las tenemos que reinsertar, tenemos que trabajar en una ley que permita que ciertos reclusos puedan trabajar incluso fuera del penal, ¿no? Pero además de eso hay que controlar la seguridad ciudadana y allí el presidente de la República con el ministro del Interior están trabajando intensamente. Tenemos que combatir seriamente a la delincuencia común.
Precisamente sobre eso, ministro, es un punto importante porque hace algunas semanas el ministro del Interior, el doctor Avelino Guillén, planteaba la posibilidad de agravar las penas, por ejemplo, para temas que tienen que ver con sicariato y extorsión, ¿no? Y de hecho, ponerlos, digamos, colocarlos dentro del concepto de terrorismo, incluso algo que ha sido en algunos casos criticado. ¿Cómo usted ve este planteamiento? ¿Le parece que puede tener un futuro, que se puede desarrollar? Hay que desarrollar muchas medidas allí. Es cierto que en determinados delitos hay que incrementar las penas, pero también es cierto que la seguridad ciudadana no le corresponde solamente a la policía, que se encuentra superada ampliamente por los delincuentes, sino también a las Fuerzas Armadas, también a la organización, a las distintas organizaciones civiles. También le corresponde a la academia, también se tiene que hacer modificaciones en la enseñanza del derecho penal, porque aquí se ha equivocado el camino. Aquí se protege más al victimario que a la víctima. Eso tiene que cambiar. Hay que involucrar a toda la sociedad, ¿no?, en el combate a la delincuencia. Ministro, pero en el caso específico del planteamiento formulado por el ministro Guillén de considerar delitos de extorsión y sicariato como terrorismo, ¿cómo lo evalúa usted desde el punto de vista legal? Bueno, es una cuestión no de denominación, pero efectivamente no todos los actos criminales constituyen una situación de terrorismo para la población. La población se encuentra aterrorizada ahora por el crimen. Ahora, esta mañana escuchamos las noticias, cuántos muertos han habido, no, en manos de los criminales. Y así, no, todos los días. A eso lo tenemos que poner fin, y lo tenemos que poner fin dejando a un lado las opiniones, ¿no?, de los especialistas, de los grandes conocedores, de los que sostienen que las Fuerzas Armadas no pueden salir en auxilio de la policía. En países adelantados la policía las Fuerzas Armadas salen en auxilio de la policía cuando ésta es superada por el crimen. Solamente nosotros nos encontramos en esa situación, pero pronto van a haber resultados, medidas tomadas desde el Ejecutivo. ¿Y se tendría que cambiar este tema, por ejemplo, de la presencia de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia común con capacitación precisamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas? Porque básicamente la crítica que se hace cuando se plantean estas situaciones de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, que para muchos son consideradas medidas populistas, es básicamente eso, que no están preparadas o capacitadas, mejor dicho, para desarrollar un trabajo que básicamente le corresponde a la Policía Nacional. Esas opiniones son opiniones de escritorio. Esas opiniones no tienen que ver con la realidad. Esas opiniones son de gente que están metidas allí en su escritorio, pero que no conocen cómo es la seguridad ciudadana en el resto del mundo, especialmente en los países desarrollados. Eso de que las Fuerzas Armadas están preparadas no para controlar el orden público, el orden interno, eso es falso. Hemos visto con la pandemia cómo las Fuerzas Armadas han contribuido, ¿no?, a controlar al público a fin de que no se expanda esto de los contagios masivamente. Hemos visto que las Fuerzas Armadas controlan el narcotráfico, controlan, ¿no?, el terrorismo en el sur del país. Tenemos que abandonar esas ideas. Los miembros de las Fuerzas Armadas son personas humanas como cualquier otro. Tenemos que acabar con los celos profesionales, con los celos institucionales, con los celos de la policía, de que no, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir, que para eso está la policía. Si policía no hay en grandes sectores de Lima, por ejemplo, pensemos en el resto del país. Ha quedado clara su posición respecto a este planteamiento, ministro, y de hecho, digamos, los escenarios tanto en Lima, que es, digamos, la capital y que concentra el mayor número de población, hay mucho más número de delitos en general comunes y entre otros. Pero me gustaría, ministro, ya que usted ha hablado, por ejemplo, de los celos institucionales, ¿cómo evalúa usted la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ha sido sumamente tensa en estos últimos 6 meses? ¿Y cómo lo avisora usted para este año 2022? De hecho, en el Congreso de la República se aprobó un proyecto que tiene que ver con la cuestión de confianza. Usted
fue muy crítico respecto a esta decisión del Parlamento, pero también ha señalado que se necesita aclarar aspectos importantes que tienen que ver con la figura de la vacancia por permanente incapacidad moral. ¿Considera usted que estos puntos van a continuar siendo de alguna manera objetos de fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo, o qué otros temas también podrían generar este tipo de enfrentamientos que finalmente no hacen bien y no son saludables para nuestro país? Sí, lo que usted acaba de decir es verdad. Esos enfrentamientos no benefician al país, sino solamente lo perjudican. Lo que pasa es que hay un sector de la población, y tenemos que decirlo, es la ultraderecha y un sector de la derecha que no pueden superar el hecho de que hayan perdido las elecciones, y ellos desde un inicio, eso nadie lo puede negar, desde un inicio están buscando el golpe de Estado a través de la vacancia. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para superar este problema, prácticamente eliminando la vacancia por incapacidad moral, porque es un hecho sumamente subjetivo en donde puede entrar de todo, ¿no? Y superando la cuestión de confianza. Ese proyecto de ley está en el Congreso, pero el Congreso no lo trata. Ese sector del Congreso no quiere dialogar. No hay peor mal que no pueda entorpecer el diálogo que el excesivo aprecio de sí mismo. Pero si bien es cierto, hay un sector, como usted señala, hay un sector la pretensión de tener siempre la razón, ¿no? Y de que las ideas no se tengan que confrontar con la de los demás. Somos seres humanos que Exacto. tenemos ideas diferentes, Ministro, ideologías diferentes, filosofías diferentes, pero eso no quiere decir que no podamos dialogar para superar los problemas del país. precisamente, Porque, por ministro, ejemplo, la seguridad nacional, ¿qué tiene que ver con la ideología de derecha, de izquierda, de centro? Todos debemos dialogar para superar, ministro, ¿no?, este gravísimo problema. ahora, si bien es cierto, como usted señala, hay unos sectores, la política de nuestro país que definitivamente tienen una posición marcadísima respecto a la presidencia del señor Pedro Castillo. De hecho, ha habido un cuestionamiento público respecto a las elecciones y, en fin, todo un tema que aparentemente ha sido, bueno, superado en algún momento. ¿Cuál es la crítica que se hace? Porque, claro, usted señala que hay un grupo extremo de ultraderecha que tiene esta idea, esta intención de la vacancia del presidente Castillo, pero también pueden reconocer desde el gobierno errores que se hayan cometido, por ejemplo, cuestiones que no estén demasiado claras o posiciones claras respecto a situaciones que se han presentado en los últimos meses con algunos ministros de Estado, por ejemplo. ¿Cuál es la autocrítica que ustedes del gobierno, o por lo menos usted, desde el Ministerio de Justicia, puede plantear? Bueno, errores se han cometido. ¿Quién no comete errores, no? Como hemos dicho, una verdad universal. Solamente Dios y los imbéciles no cometen errores. Bueno, por ejemplo, claro, un error que usted pudiera errores. identificar del gobierno del presidente Castillo. Por ejemplo, podría ser la falta de comunicación, ¿no?, con ciertos medios de comunicación, pero son medios que no quieren informar, no quieren llevar la noticia al país. Lo que quieren buscar con la entrevista es una emboscada allí para atrapar al presidente, ejemplo, para desvirtuar, ministro, cualquier palabra que haya dicho. Eso es verdad. Y en temas, por ejemplo, que tienen que ver con la posición del gobierno frente a la situación de la educación. En el Congreso se aprobó finalmente un tema referido al estatus de la SUNEDU, la conformación, la prórroga para que universidades no licenciadas puedan finalmente nuevamente acceder a este circuito de enseñanza superior, y para muchos el gobierno no tenía una posición clara respecto a esto. Hace poco nomás se ha aprobado en el Congreso un proyecto que tiene que ver con prorrogar también el proceso de formalización de la minería artesanal e informal, que para muchos también significa un revés frente a temas que tienen que ver con el medio ambiente. De hecho, la minería informal y ilegal en nuestro país genera otros aspectos que tienen que ver con la delincuencia, que tiene que ver con el trato de personas, tiene que ver con el propio medio ambiente, tiene que ver con la tala ilegal, en fin. Posiciones firmes, ¿usted considera que
¿Se han dado o no se han dado desde el gobierno? Fuera del tema de comunicación que pueden haber y que pueden ser criticados sin duda. Sí, en cuanto a lo último, se está formalizando a la minería informal. Allí hay un trabajo muy intenso en la formalización de la minería informal. Y por supuesto, se está combatiendo a la minería ilegal. En cuanto a la SUNEDU, siempre hemos manifestado desde un inicio que desde el Congreso no se puede pretender volver a la Asamblea Nacional de Rectores, porque ya sabemos, ¿no?, cómo opera o cómo operó la Asamblea Nacional de Rectores. Se estaría pretendiendo volver a eso indirectamente al considerar que los directivos de la SUNEDU tienen que ser elegidos por las universidades. Eso ya fue superado, esperamos que eso no tenga éxito en el Congreso de la República. Nosotros tenemos que buscar de que la educación sea de calidad. En eso se está trabajando. Ya pronto habrán mecanismos, medios para perfeccionar a los profesores constantemente, porque mejorar la calidad de la educación significa que hay que mejorar la calidad del docente, porque no hay otra forma de hacerlo. Muy amable, ministro. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga buen lunes. No, les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Gracias. El ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres, ha estado con nosotros.